cogieron la niña, la torturaron, la violaron, le metieron un palo por la vagina después de que hicieron lo que hicieron con ella, le cortaron las uñitas, se las voltearon para atrás, le cortaron las coyunturas del cuerpo. Lo torturaron, lo disfrazaron con prendas del ejército y finalmente fusilados, porque en la humanidad de ellos dos encontramos 59, o la medicina legal encontró 59 impactos de bala. El señor Albeiro Hernández era un campesino de la vereda Corinto de Pitalito, quien fue reclutado en mi compañía. Lo asesinaron, un jornalero de 22 años que tenía esposa. Supimos que lo asesinaron, fue torturado y asesinado. El hijo mío tiene un ojo cerrado y el otro abierto como con agonía porque lo estaban torturando. Aparece muerto también en el otro video donde está perforado de balas por detrás, o sea que lo pusieron a correr y le dispararon con fusiles. Nada más que la pendejadita de los mal llamados falsos positivos, se llevaron 40 jóvenes. Cuando iban a buscar sus hijos, lo que les decían en la tercera brigada es que calladita se veía mejor. ¡Guerrilleros! ¡Perros! ¡Sáquenlos! ¡Ahí está! ¡Mátenlos, hijo de puta! Entre el 9 de julio y el 7 de agosto de 2007, 11 jóvenes, entre ellos 2 menores de edad, desaparecieron de Tolú Viejo, en Sucre. 2 reconocidos habitantes del pueblo, Robinson Barbosa y Andrés Pacheco, los buscaron en sus casas y les prometieron trabajo en una finca con un buen sueldo. Aunque los primeros casos de falsos positivos en Colombia datan desde 1988, el auge se dio entre los años 2006 y 2009 en el gobierno del presidente Uribe, pero el primer caso visible y masivo fue el de Tolú Viejo, en Sucre. Desde ese momento comenzó el suplicio para 11 familias y se destapó uno de los mayores horrores de la guerra en Colombia: los falsos positivos, personas presentadas como guerrilleros o delincuentes dados de baja en combates con el Ejército Nacional. Las madres y víctimas de Tolú Viejo fueron olvidadas. Su caso quedó opacado por los falsos positivos de Soacha que se presentaron en el 2008 y coparon los titulares de todos los medios de comunicación hasta hoy, que sigue siendo el símbolo de esta práctica que el derecho internacional califica de ejecuciones extrajudiciales y otros como crímenes de Estado. En una humilde casa de madera en el barrio Villa Epi de Tolú Viejo nos recibe doña Gilma María Jiménez, la madre de Carlos Alberto Valeta, desaparecido el 9 de julio de 2007. Presurosa extiende en un pequeño patio abierto que sirve como sala una pancarta con los nombres y fotografías de los 11 jóvenes asesinados: Luis Alberto Pérez, Deiner José de Hoyos, Frank Arley Padilla, John Jairo Colón, Miguel Enrique Jiménez, Luis Fernando Valencia, Cristian Javier Vergara, Eivin David Paternina, Julio Olivero, Juan Patrón Viloria y Carlos, su hijo, quien tenía 20 años cuando salió de su casa con la ilusión de un trabajo en una finca. Su mujer de 17 años estaba embarazada. Se lo llevaron engañado con una propuesta de trabajar en una finca, ganándose 750,000 pesos, que ya iba para sus 21 años cuando desapareció. Estaba estudiando, hacía unos cursos con el SENA, cursos de altura y de albañilería aquí en Tolú Viejo. La propuesta de trabajo, que se fuera, porque como la esposa estaba cogiendo barriga, María Margarita Flores Pineda, para que cuando naciera el bebé le trajera más cosas y eso. ¿Y cómo supo usted que su hijo estaba desaparecido y que no estaba trabajando? Supimos por medio de un periódico de allá de Córdoba que habían 6 jóvenes abatidos en combates como delincuencia común. Entonces yo dije, si estos niños que fueron de último aparecieron muertos, el hijo mío no está vivo, porque fueron ellos, el 9 de julio se lo llevaron a él, a Carlos Alberto y a Luis Alberto. Y el 10 ya estaban enterrados en Cince Sucre, abatidos como guerrilleros. Ese mismo día, 9 de julio, lo asesinaron, inclusive él me hizo una llamada a mí y él me hizo la llamada que quería hablar con Margarita. Yo le dije, ay, mijo, ustedes se los llevaron engañados, los van a matar, no, escucha, no nos van a matar. Hasta ahí enseguida le colgaron, más nunca. Entonces salió por la emisora Radio Caracolí de Cincelejo que habían unos muchachos enterrados como NN. Eso fue como tiro de gracia que ellos les hicieron, porque ellos los pusieron a correr y ahí les daban y caían. ¿Qué espera usted para ya sanar esa herida? Bueno, justicia.
y que se limpie el buen nombre de los, que no voy a hablar del hijo mío, de los 11 jóvenes del municipio de Toluviejo. María Margarita Flores era la mujer de Carlos Alberto Valeta, el hijo de doña Gilma. Le dio el beso de despedida en una esquina del barrio Tres Marías de Toluviejo. Ella tenía 17 años y esperaba un hijo de él. Fue la primera en darse cuenta que había sido una trampa para llevarse engañados a los muchachos. Y a medida que pasaban los días, cada vez que nos decían que fuéramos a tal cementerio, nos encontrábamos con más evidencias. En el cementerio, el señor del cementerio tiene la bolsa de la ropa de Carlos Alberto y dice: yo sabía que ellos tenían familia, aquí está la ropa. O sea, todo el mundo empieza a atar cabos y a decir: es verdad, estos muchachos sí tenían familia, no eran guerrilleros, y nos empiezan a colaborar. Y nos damos cuenta que los distribuyeron en Sucre y Córdoba. O sea, ellos los entierran como EDN, los patean en un cementerio, se burlan de ellos, hacen con ellos lo que quisieron, porque en las evidencias están que Carlos tiene unos golpes en la boca y además de asesinarlos, los maltrataron. Y luego de eso ellos se burlaban de nosotros en las audiencias. Carlos Alberto lo enterraron como NN en Cincé junto con Luis Alberto. Ellos hacen el supuesto combate y llaman para el levantamiento, y en el acta de levantamiento dice que sí. Y les colocan armas, y esas armas estaban viejas, oxidadas, las botas estaban nuevas. Carlos Alberto, yo tengo la foto donde él murió y tiene la ropa, y luego pretenden vestirlo y colocarlo como guerrillero. Murió prácticamente a las 6 horas, 7 horas de haberse ido. O sea, como ellos se los dividieron entre grupos, en el de Carlos está como responsable Borja. Borja es el coronel de la Fuerza Tarea Conjunta de Sucre. La que mata a Carlos, a Luis, a Julio, a Juan y a Evin. Nosotros esperamos pues que todos los de los 11 jóvenes paguen su responsabilidad, que no se quede impune y que reconozcan que todos eran jóvenes de bien, con metas, con futuro, que ellos le truncaron la vida no solo a ellos, sino a sus familias. Hoy mi hijo tiene 13 años, pregunta por su papá, no entiende por qué el ejército le pudo quitar la vida a su papá. María Margarita, quien se convirtió en psicóloga, advierte que entre los falsos positivos de Toluviejo está Evin David Paternina, desaparecido el 7 de agosto de 2007, y cuyo cuerpo no aparece, pero sí ha sido mencionado por los responsables de su desaparición. Entonces nosotros pedimos, 14 años han pasado y todavía no se sabe el paradero de Evin. Evin fue el último de los muchachos que se desaparece. También fue contactado por Robinson y por Andrés Pacheco, quienes se lo llevan y reconocen que se lo llevan para el supuesto trabajo, pero su cuerpo nunca lo han entregado. Evin era un niño del pueblo, tenía 16 años, pero aparentaba ser un niño de 9, porque tenía como retraso psicológico, algo que no era como normal en él. Era un niño que tenía como un leve retardo. Entonces eso lo hacía diferente, eso lo hacía más vulnerable. Nosotros exigimos que lo entreguen su cuerpo o su ubicación para que ya su familia descanse. Gracias a las denuncias tempranas de María Margarita, los 2 reclutadores fueron capturados y se descubrió cómo operaba esta alianza macabra con el coronel Borja, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre. Bercelio Julio Oliveros es hermano de Julio Rabel Oliveros, quien salió de su casa en Toluviejo el 22 de julio de 2002 a la edad de 28 años y nunca regresó. Ese 22 de julio, como una noche antes, habían parrandeado, habían bailado, él estaba dormido en la casa. Unos vecinos dijeron, bueno, por ahí estuvo Andrés Pacheco buscando a Julio. Mi hermano salió y no lo vimos. Pasamos toda esa noche buscándolo, hasta el día siguiente por la noche, y nada, no dimos con él, pero ya sabíamos que unos muchachos en el pueblo se estaban desapareciendo. Hasta que Gilma, que es mamá de uno de los muchachos, vio en
en medicina legal a los 6 meses. Un video donde estaban él con otro muchacho que él se desapareció, enterrados como nene. En el acta de levantamiento del cadáver decía que lo habían matado el 22 de julio, o sea, desde el mismo día donde que se lo llevaron. Lo enterraron como nene. En el acta de levantamiento decía que lo habían matado porque eran presuntos, estaban azotando con la región y los mataron como guerrilleros dados en combate. El levantamiento del cadáver lo hicieron el 23 de julio de 2007. ¿Y aparece muerto en dónde? En las tablitas de corregimiento de Roble, a hora y media de acá del pueblo. El supuesto comandante era el coronel Borja. ¿Su hermano cuántos años tenía? Tenía 28 años el día de la desaparición. Nunca había cogido un arma. Era trabajador de oficios varios aquí en el pueblo. Dejó 2 niñas, una de 2 años y una de 1 año. Andrés Pacheco, la persona que usted menciona al comienzo, ¿se los lleva a ofrecerles trabajo? Él era como un mediador de los militares. Él era el que le ofrecía trabajo a los muchachos para pagarle 750,000 pesos en finca y los vendía a los militares. Los militares hacían el trabajo sucio de matarlos, acribillarlos. Eran unos buenos muchachos, no se metían con nadie, eran hasta menores de edad. O sea, no sé qué fin querían tener ellos con ellos, si eran por ascenso, por plata, pero si lo que sí queremos es justicia, verdad, porque este es un caso de los que ha salido adelante gracias a nosotros mismos. Está olvidado, la prensa, la noticia, el país no sabe nada de esto. Muy poco sabe de lo que sucedió acá. ¿Para usted qué significado tiene 6.402? ¿Qué le dice a usted ese número? De los falsos positivos. Es una empresa criminal grande que destruyó muchos sueños, que hasta a mí hizo parte de esa destrucción, porque miren, donde estoy yo todavía, 14 años después, luchando por mi hermano, por la dignidad de él. Eso fue algo creado desde arriba que todavía no sabemos de quién. Estaba maquinariamente calculado y sabían lo que estaban haciendo. La prensa jugó un papel importante para saber lo que estaba pasando con los jóvenes que habían desaparecido en Tolú Viejo. Giovanni Spineda era el corresponsal del Meridiano de Sucre. En esa época habían creado la Fuerza de Tarea Conjunta Sucre. Era una fuerza combinada policía, ejército, DAS, para combatir a la guerrilla en ese momento, la insurgencia. Ellos tenían sus oficinas de prensa y a nosotros llegaban en ese momento información oficial, boletines, fotografías. Publicábamos lo que ellos nos enviaban. Y posteriormente aparecían algunas personas reclamando por esa información, que dónde sale la información, que mire que ahí sale mi hijo, pero él no es guerrillero, él no es delincuente, él desapareció hace 5 días y yo no sé dónde estaba, ahora lo veo en el periódico, ¿qué pasó? ¿Cuál era la información? ¿Qué decían esos boletines oficiales del ejército? Se daba parte de dados de baja 5 delincuentes en el San Jorge, donde se decía que habían abatido en combate a 4 guerrilleros, donde se decía que habían sido en combates con la fuerza pública dados de baja extorsionistas, cuatreros. Yo recuerdo un fin de semana llegó una señora, una viejita, llegó al periódico con una fotografía de un hijo, un muchacho que había prestado el servicio en la Armada y tenía un fusil en la mano izquierda. Y contrastaba una fotografía del periódico que habíamos publicado de esos boletines donde aparecía una persona dada de baja con una pistola en la mano derecha. Entonces ella decía, este es mi hijo, dicen que lo abatieron como delincuente y que era derecho, mi hijo es izquierdo, esta fotografía muestra que él era izquierdo. Entonces empezaron a aparecer posteriormente otras personas haciendo similares reclamos o tratando de limpiar el nombre de algunas personas, y empezamos a contrastar esa información de las personas que venían con la que teníamos allí y algo no cuadraba. Entonces así empezábamos a publicar las versiones de ellos y ahí fue donde de pronto se empezó a destapar este cuento de los falsos positivos. Inicialmente los familiares ni siquiera reclamaban por la muerte de estos jóvenes, reclamaban que no eran delincuentes, que mi hijo no era guerrillero, mi hijo no era
extorsionista. Bueno, poco después aparecen los hechos de Toluviejo. Estamos hablando de otros hechos que se presentaron oficialmente hacia la zona del San Jorge. Cuando empiezan a aparecer estas mamás y dicen, no, es que mi hijo es de Toluviejo, y ahí se empezó a conocer uno y otro testimonio de varias personas, pero se encontraba que la persona que invitó a trabajar a estos muchachos o que los llamó para trabajar era una misma persona. Entonces, así fue como se empezó a conocer este cuento de los falsos positivos en su momento. Personas que también fueron capturadas y detenidas como supuestos guerrilleros. Sí, casos como estos se vivieron aquí en la misma zona urbana de Sincelejo, en el barrio Camilo Torres, en el sector conocido como Chupundún. Allí hay familias que también se encontraron con casos similares, que a los hijos los mataron en supuestos combates y eso pues no lo denunciaron. En la zona rural de Sincelejo, en San Miguel, en la vereda San Miguel, se presentaron hechos como estos, pero esto ocurrió durante mucho tiempo. Otro tipo de falsos positivos que se vieron acá fueron las capturas de personas que tenían un proceso por supuestamente vínculos con la guerrilla y posteriormente al mes, a los 15 días salían libres porque no había ninguna prueba contundente. Entonces fueron muchas formas que se vivieron de falsos positivos. Dialides Pérez Mercado es la mamá de Luis Alberto Pérez. Él salió a un curso de construcción el 9 de julio de 2007 y nunca regresó. Angélica María Díaz era su novia, tenía 17 años. También estaba embarazada como María Margarita. No, él cuando salió me dijo, porque estaba haciendo un curso de construcción. Y él me dijo, vieja, ya yo me voy. Desayunó, se bañó, desayunó y se fue. Y salió y me dijo, me hace una mazamorra, vieja. No me deje que la negra me la haga porque me la pone clarita. Yo dije, bueno, mío, yo te la hago. ¿La negra es la esposa? Sí. Bueno, y aquí estamos con la esposa. ¿Cuál es su nombre? Angélica María Díaz Garcés. Angélica, ¿cuántos años tenía usted cuando desapareció su esposo? 17. Él en la mañana, a las 5 de la mañana, él salió a ordeñar. Él estaba ordeñando en una finca cercana aquí a Toluviejo. Y salió y me dijo, niña, yo le pregunté a qué hora viene. Me dijo, ¿para qué? Para estar pendiente a qué hora vengo, para que cuando estés en la calle te vengas corriendo. Y yo me eché a reír. Yo fui con mi cuñada donde Robinson, porque a nosotros nos dijeron que había sido él que se lo había llevado. Fuimos y él con una risa como arrogante nos dijo, ellos están trabajando y están bien, vienen dentro de 8 días. ¿Cuándo se entera realmente lo que pasó, que él lo habían matado supuestamente porque era guerrillero? Ay, nosotros nos enteremos por medio de los otros padres de los otros muchachos. 14 años después, ¿qué espera usted? Que eso no suceda más y que no llegue a pasar eso. Que a mí me mataron uno en Macayepo y eran 2. ¿Y al otro cómo lo mataron? El otro lo mataron, estaba en un baile, me lo sacaron del baile. Don Alberto Mejía tiene 60 años, es el padre de Luis Fernando Mejía, quien tenía 17 años cuando salió a cumplir la cita con la muerte el 2 de agosto de 2007. Me había dicho que le ofrecieron un trabajo en una finca y iba a ganar bien. Y yo le pregunté dónde, me dijo, no, para los lados de Correa, me hace el favor y para allá no va porque eso es peligroso. Eso por allá es peligroso y por ahí hay mucha guerrilla y mucho paramilitar. No, papá, es una finca donde yo voy a ganar 750,000 pesos. Y yo le dije que no vaya. Como al mes fue que se regó la voz de unos muertos. Profesor allí en el bachillerato, y fue el que vino trayendo la noticia que había unos muertos en Chinú, fueron a Chinú y trajeron la noticia que todos los muchachos de Toluviejo los habían matado. Y dijo, no, eso es que estuvieron en enfrentamiento con el ejército. Y yo dije, pero ¿cómo enfrentamiento con el ejército? Si ellos no fueron a enfrentarse ni ellos fueron a trabajar en una finca. Y ellos lo habían enterrado en una bóveda. Entonces, según sepulturero me dijo que vinieron unos muchachos y los tiraron desnudos porque le habían quitado la ropa. Pero le habían puesto el uniforme que no estaba magullado. La ropa que estaba magullada, perforada, era la ropa con que ellos se habían ido. Después que los mataron fue que les pusieron un uniforme. Solamente me mostraron el video en la Sijín allá en Chinú, donde lo iban sacando en una camilla. Tenía un diente, todos tenían un diente sacado y el hijo mío tenía un ojo cerrado y el otro abierto como con agonía porque los estaban torturando. Aparece muerto también en el otro video donde está perforado de balas por detrás, o sea, que los pusieron a correr y les dispararon con fusiles. ¿Ustedes se sienten olvidados? Parece que sí nos sentimos olvidados porque eso hace desde 14 años no he visto que se ha hecho justicia ni absoluta y nos buscaron un abogado ahí que nos pagó una plata y como si nos hubieran pagado un perro o un cerdo que hayan matado y listo, se acabó todo y así se quedó.
El hijo de doña Virna Inés Ayala tenía 21 años, se llamaba John Jairo Colón. Se fue de Toluviejo con otro muchacho llamado Deiner José de Hoyos el 12 de julio de 2007. Los dos fueron asesinados ese mismo día. Se apareció el día 12 de julio del 2007 y fue muerto esa misma noche. El día 13 lo recogió la Fiscalía de Chunú. La Brigada 11 de Montería fue quien mató a mi hijo con los demás compañeros. Yo ese día estaba trabajando en la calle Tolú. Cuando yo vengo, no lo encontré en la casa. Me dijeron que había salido a hacer un mandado. Y su papá venía llegando allá arriba. Me dijo, papi, yo vengo ahora, voy a hacer un mandado. Y yo espera, estaba presente de hoy. Y hoy en día, todavía en la hora, yo no he podido recuperar el nombre de mi hijo. ¿Cómo se entera usted que lo habían matado? Casi a los 2 meses, porque yo estaba trabajando en la calle Tolú cuando un periodista me dijo que mi hijo estaba muerto en Chinú. Que me habían matado porque era guerrillero y estaban extorsionando y ha muerto en combate. ¿El cuerpo dónde estaba? Estaba en Chinú, enterrado como nene. Desde esa época, desde ya hace 14 años, ¿qué ha pasado? La misma historia, porque nosotros no nos hemos recuperado, ni yo ni esposo tampoco. No nos han pedido perdón, ni tampoco no han reparado a las víctimas tampoco. Yo pido que me reparen a mi hijo como debe de ser, bien reparado. ¿Usted cree que ya usted supo la verdad con todo lo que le contaron? No, yo no he podido. ¿Cómo pudo pasar eso? ¿Por qué los mataron? Si solo eran unos jóvenes. Mi hijo no era malo, no. Ni ninguno de ellos tampoco. El periodista Jaime Vi descubrió hace 10 años en Sincelejo el juicio al coronel Luis Fernando Borja, quien confesó que ordenó la muerte de por lo menos 50 jóvenes civiles para ser presentados como bajas en combate y así cumplir la cuota que les exigían los altos mandos. Cuando estoy ya en el Heraldo y empiezan las audiencias del coronel Borja en el Palacio de Justicia, me llama la atención, el hombre confesó de que por no perder su cargo había decidido empezar a hacer las ejecuciones extrajudiciales, cosa que me pareció horrorosa, matar más de medio centenar de personas por no perder un cargo, y por eso empecé a averiguar quién era el coronel Luis Fernando Borja. Encontré que había llegado a Sucre en marzo de 2007 como comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta y empezaron a aparecer las presuntas bajas a guerrilleros. No eran más que personas desocupadas en la mayoría, sin trabajo, jóvenes, que ansiosos por conseguir un trabajo, cualquiera que se le presentaba los podía engañar, y eso fue lo que sucedió. El hombre empezó a contactar traficantes de personas para que le contactara gente con el argumento de que iban a trabajar en fincas, pues iban a ganar mucho sueldo. Los muchachos aceptaban, días después aparecían muertos uniformados. Fue muy ordinaria la forma, muy evidente, y además una vaina muy repugnante en la medida en que algunas tallas de los uniformes le quedaban demasiado grandes, eran, por decir algo, talla 32 y aparecían con tallas 40, 38, algunos le quedaban muy cortas. Entonces él empieza a admitir ante la avalancha de testimonios y evidencias, elementos probatorios que lo implicaban a él como director de la Fuerza de Tarea Conjunta, de que lo hacía porque no quería perder el cargo. Es decir, el argumento más horripilante que he oído en toda mi vida. Por eso cuando me tocó escribir para el Heraldo, había titulado que se había convertido en una fábrica de muerte, la fábrica de muerte. El coronel Luis Fernando Borja se acogió a la JEP y ya está libre, al igual que el 98% de militares implicados en el caso 03, conocido como muertes ilegítimas en combate. Ha manifestado el deseo de reunirse con las familias de los muchachos que ordenó asesinar para pedirles perdón, pero hasta ahora no se ha dado ese encuentro. Los 11 jóvenes de los falsos positivos de Toluviejo hacen parte de los 6.402. La cifra de la infamia, murmuran las madres olvidadas del departamento de Sucre.